Dicen que hay secretos que solo se revelan cuando la vida se acerca a su fin, y esta vez no era un rumor, una mera suposición, ni un titular sensacionalista. Era una confesión real, susurrada con ojos llenos de lágrimas. El Papa Francisco, envuelto en silencio, pronunció palabras que conmocionaron incluso a quienes no creían. Jesús no era como muchos piensan, era más, y él hizo una pausa como si llevara el peso de los siglos, como si lo que estaba a punto de revelar no pudiera contenerse en ninguna catedral, ni explicarse en ningún concilio. ¿Por qué dijo tales cosas? ¿Qué sabía el Papa que el mundo aún ignoraba? Imagina el eco de esa declaración en una habitación apenas iluminada, el sonido de su respiración trabajosa, el crujido del crucifijo en su mano, el temblor de una verdad largamente retenida. ¿Qué había visto en sus últimos años? ¿Qué había descubierto en textos olvidados, oraciones antiguas y los susurros del espíritu? Esa noche, el Papa no pudo dormir. En sus manos tenía una Biblia desgastada, sus páginas resaltadas por décadas de oración, y entre ellas, un pasaje lo atormentaba. Entonces Jesús comenzó a sentir tristeza y angustia muy grande. Mateo 26, 37. Pero estas no eran solo palabras, eran llantos silenciosos, ecos de angustia que parecían vivos. Francisco cerró los ojos y volvió a sentirlo en esa visión. Jesús estaba solo en el Getsemaní, pero había más. Estaba solo no solo por la ausencia de sus discípulos, sino porque llevaba los pensamientos destrozados de toda la humanidad. Sus lágrimas no caían al suelo, sino que eran recogidas por ángeles que temblaban. El Papa murmuró en voz baja a su confidente: Dios me mostró que cada lágrima de Jesús tenía un nombre, y una de ellas era el mío. ¿Qué significaba eso? ¿Estaban nuestras historias escritas en sus lágrimas? Y si lo que Francisco reveló era que Jesús no solo murió por nosotros, sino con nosotros. En los días siguientes, Francisco solicitó en secreto el acceso a textos antiguos del Vaticano, manuscritos olvidados, evangelios que nunca se incluyeron en el canon oficial, cartas de los primeros mártires, visiones proféticas selladas durante siglos. Allí encontró algo que cambió para siempre su visión de Jesús. Un fragmento atribuido a un discípulo anónimo decía: El Maestro nos dijo que vendrían siglos donde la imagen del Hijo sería distorsionada, que lo harían rey, pero olvidarían su llanto. Esto lo conmovió. No era herejía, sino una advertencia. Jesús no vino para ser adorado como un emperador. Vino para ser entendido como un hombre desgarrado por el amor. El Papa compartió esta reflexión en voz baja. Hemos hecho de Jesús una estatua, pero sigue caminando entre nosotros con los pies sucios y el corazón abierto. No era un escándalo, sino un llamado, para ver a Jesús no como un símbolo, sino como el Salvador, que lloró por cada uno de nosotros. Una noche, mientras oraba solo en la capilla de Santa Marta, Francisco cayó de rodillas, no por enfermedad, sino por un peso invisible que lo doblaba. Señor, muéstrame lo que aún no entiendo. Oró, y entonces algo sucedió que solo se cuenta en los diarios privados del Vaticano. Una luz tenue envolvió el lugar, pero no era una aparición clásica. Era una presencia, una certeza que no se podía explicar. El Papa vio a Jesús, pero no como un rey. Lo vio como un hombre, sangrando, exhausto, pero con una ternura que atravesaba el alma. Escuchó una frase no en sus oídos, sino en su corazón. No vine a ser entendido, vine a ser acompañado. El Papa Francisco lloró. Aquel que lo representaba ante el mundo, finalmente entendió que su papel no era defender una religión, sino reflejar un corazón herido que aún ama. Días después,
Francisco convocó en secreto a 2 cardenales de confianza y con voz temblorosa reveló parte de su experiencia. Uno de ellos, incrédulo, preguntó: «Santidad, ¿estás diciendo que Jesús aún sufre?» El Papa respondió: «Jesús no está muerto en el pasado, vive en cada sufrimiento actual». Antes de continuar con el video, tengo que abordar un tema muy importante y delicado. Estoy hablando del consumo excesivo de pornografía por parte de los cristianos. Esta práctica ha estado creciendo mucho en los últimos años y parece no haber una solución. Por ser un tema delicado, pocas personas hablan al respecto. Por eso desarrollamos el método, el fin de la prisión. Con él tendrás un plan diario de proximidad con Dios. Un material completo que incluye estrategias de protección digital y renovación mental. Pensado para ayudarte a restaurar tu conexión espiritual con Dios y eliminar de una vez por todas ese sentimiento de culpa que sientes al consumir ese tipo de contenido. Si tienes interés en transformar tu relación con Dios, haz clic ahora en el primer comentario fijado y da tu primer paso. Ahora volvamos al vídeo. Caminan con cada madre que pierde a un hijo, con cada joven que no encuentra sentido, con cada persona que clama a Dios y no recibe respuesta inmediata. Era una visión de Jesús que no invalidaba los dogmas, sino que los trascendía, mostrando al Redentor no solo como Salvador, sino como compañero en la aflicción. Francisco no buscaba cambiar la doctrina, sino restaurar la relación. Regresar al Jesús que te mira a los ojos cuando todos los demás te han abandonado. Y ese era su mayor secreto, uno que no cabía en un sermón, sino solo en un susurro. No todo en el Vaticano era aceptación. Algunos veían sus palabras como peligrosas. Está debilitando la imagen del Mesías, decían. Sin embargo, Francisco sabía lo que había visto y sentido. No podía permanecer en silencio. En una misa íntima sin cámaras ni flashes, compartió una reflexión que conmovió a los presentes. ¿Qué sucedería si Jesús volviera hoy y no lo reconociéramos porque aún esperamos al Rey, pero no al hermano? La capilla cayó en un silencio como si el tiempo se hubiera detenido. Algunos lloraron, otros temblaron, y algunos simplemente no entendieron, pero algo había cambiado. El Papa ya no predicaba desde el trono, sino desde la herida. Sembraba una semilla que solo germinaría después de su partida. Poco antes de enfermarse gravemente, Francisco recibió a un niño con leucemia. Se suponía que sería una visita corta, protocolaria, pero duró más de 1 hora. El niño preguntó: ¿también le duele el corazón a Jesús como al mío? Con los ojos llenos de lágrimas, el Papa respondió: el tuyo y el suyo laten como uno. Después de eso, el Papa nunca fue el mismo. Sus homilías eran más lentas, más personales. Ya no buscaba aplausos, sino almas. Luego vino el silencio, su retirada gradual, preparación para lo inevitable. Pero en esos últimos días, antes de partir, entregó a su secretario personal un documento sellado, una última revelación. Esto debe ser conocido cuando ya no esté aquí, dijo. Jesús aún quiere hablar. Francisco escribió sobre una noche en que soñó con Gólgota, no como está en los evangelios, sino en otro tiempo, como si la crucifixión estuviera sucediendo hoy. Vio a Jesús crucificado en medio de la ciudad, pero nadie lo miraba. Todos estaban demasiado ocupados, pasando de largo absortos en sus teléfonos celulares. Entonces escribió algo desconcertante. Jesús me miró desde la cruz y dijo: no me han olvidado por ignorancia, me han reemplazado con el entretenimiento. El silencio en la habitación era total. ¿Era un sueño o una advertencia?
porque si Jesús está entre nosotros, ¿estamos dispuestos a verlo con nuevos ojos? El documento también hablaba de una oración secreta, una que el Papa rezaba cada amanecer en soledad. No era oficial, no se encontraba en ningún misal. Era una conversación sincera con el Jesús que había conocido en sus visiones. Decía: Señor, si hoy volvieras en carne y hueso, ¿serías reconocido o crucificado nuevamente? Era una oración que quemaba, confrontaba y buscaba no confort, sino verdad. Francisco entendió algo que pocos líderes se atreven a admitir. Jesús no necesita defensores, sino testigos, y en su debilidad, su enfermedad, su humanidad, se había convertido en uno, no a través del poder, sino del amor. Su última voluntad era clara. No me recuerden como el Papa. Recuerden al hombre que me habló a través de lágrimas. Jesús está más cerca de lo que creemos, pero ya no habla en truenos, habla en susurros. Añadió: escuchen antes de que el ruido del mundo nos haga sordos para siempre. Desde entonces, los teólogos, sacerdotes y fieles han debatido el contenido de esa carta, revelación, delirio de un hombre en sus últimos días. Pero para quienes lo conocían, este fue el momento en que el Papa dejó de ser una figura para convertirse en un espejo. Su revelación no era sobre el fin del mundo, sino sobre el comienzo del corazón. Hoy, esa carta se guarda en un cofre privado, pero algunos fragmentos han sido compartidos en círculos que buscan no escándalo, sino transformación. La pregunta más poderosa no es si Jesús habló con Francisco, sino si Jesús está hablando contigo hoy y no lo has escuchado. Mira a tu alrededor. ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde hay silencio, llanto, soledad? Allí Jesús sigue presente, no en tronos dorados, sino en sillas vacías, camas de hospital, en abrazos que se han ido, en lágrimas que nadie ve. Quizás lo que el Papa reveló no era un secreto reservado para él, sino una verdad que siempre ha estado ahí, esperando que la escuchemos. Ahora más que nunca, sus palabras resuenan. No adoren mi imagen, acompañen mi cruz. Esta es la esencia de todo lo que reveló, que el cristianismo no es una religión de estatuas, sino de corazones latiendo al unísono con el Maestro. Jesús no está lejos, está cerca, en el aliento del cansado, en la mirada del desesperado, en tu propia alma cuando gritas en silencio. El Papa lo entendió al final, y por eso no temía partir, porque no iba solo. Regresaba al uno que nunca lo había dejado. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a regresar también? Quizás no recuerdes cada palabra de este video, pero si algo debe grabarse en tu corazón, que sea esto. Jesús no te espera en altares fríos, te busca en tus noches más oscuras. Lo que el Papa Francisco reveló no fue una profecía para el futuro, sino una revelación para el presente, para ti, aquí y ahora. Si has sentido algo que se agita dentro de ti, no lo ignores. Comparte esta historia, no por mí, sino por el uno que aún llama por tu nombre. Suscríbete, comenta y sobre todo, escucha, porque Jesús aún tiene mucho que decir.